lugar, quiero ofrecer un saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. El título de la conferencia que he proyectado para hoy es El incidente de Zacato en tutela, una institución jurídica por construir en Colombia. A lo largo de estos 20 años de implementación de la Constitución política de nuestro país, propios y extraños coinciden en señalar que una de las mayores virtudes de esa Constitución de 1991 fue la implementación de la acción de tutela. ¿Y cómo no estar de acuerdo con esa tesis? Si hemos visto en el transcurso de estos 20 años que se han protegido derechos fundamentales de personas que tradicionalmente estaban segregadas, e incluso grupos poblacionales, como lo veíamos en las conferencias del día de ayer. No obstante, quiero resaltar que poco o nada se ha dicho de un fenómeno social que no podemos ocultar, y es que esas fallos de tutela, esas sentencias judiciales, en muchas ocasiones son desatendidas. No podemos negar que hay personas que infortunadamente ven cercenarse su derecho a la vida en un centro médico o incluso hasta en su propia casa, a pesar de tener un fallo de tutela que ordena la atención en salud. O cómo negar que hay mujeres que tienen que estar en su casa pues haciendo uso de la licencia de maternidad, pero que no les reconocen el pago de esa licencia a pesar de tener un fallo judicial que así lo ordena. En esa medida podemos señalar que poco nos distancia la situación actual de la Constitución de 1887, en la que, por lo menos en aquella ocasión, no sabíamos que teníamos derechos. Ahora lo sabemos, pero tenemos que soportar que no los reconocen. Pues bien, esa situación que, digamos, golpea la cotidianidad de la ciudadanía, de nosotros, digamos, se constituye como un caldo de cultivo para, desde la academia, intentar hacer una reflexión en torno a ese tema. El propósito de esta conferencia no es ofrecer una hipótesis, como lo pretendían digamos, los expositores de ayer, sino por el contrario intentar ofrecer una tesis, una solución a esa problemática, pero por supuesto no se trata de una solución que se presente como una verdad revelada, sino que por el contrario pretende que entre todos la enriquezamos a efectos de que pueda ser con todos los aportes aplicada en la realidad colombiana. La pregunta que guía esta conferencia es: ¿qué podemos hacer al ordenamiento jurídico colombiano para que las acciones de tutela efectivamente se cumplan, pero todas, no algunas? Y la respuesta, que de antemano no quiero ofrecerla, es fortaleciendo el incidente de Zacato a la acción de tutela. Para lograr ese objetivo, he desarrollado un plan de trabajo no puedo verlo. A ver, hacia el video. Exacto. Que consiste básicamente en revisar todo el ordenamiento jurídico colombiano y señalar cuáles son las normas puntuales que desarrollan o plasman el incidente de Zacato en nuestro país. El incidente de Zacato en tutela, ¿de acuerdo? Una vez hecho ese primer punto, pasamos a revisar la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional en torno a esa figura jurídica, en torno al incidente de Zacato. En un tercer punto, quiero señalar cuál es la problemática que se observa
en torno a la aplicación del incidente de desacato y por qué este se muestra en muchas ocasiones con carencia de fuerza para hacer cumplir un fallo de acción de tutela. Y finalmente, la propuesta que he desarrollado y que quiero compartirla con ustedes para que entre todos, si a ustedes lo tienen, podamos mejorarla. El primer punto, referente a la normatividad que rige en nuestro país en torno al incidente de desacato, digamos que solamente hay 2 artículos. En todo el ordenamiento jurídico, por lo menos, solo hay 2 artículos que hablan sobre ese incidente. Y se encuentran contenidos en el decreto 2591 de 1991, que es el que reglamenta el fallo de tutela o el ejercicio de la acción de tutela. Y para ello solamente se encuentra en el artículo 27, que es una sanción de naturaleza disciplinaria cuando un funcionario público se abstiene, se muestra renuente a cumplir un fallo de tutela, ¿cierto? Entonces el legislador, que en ese momento se le facultó al presidente de la República para que ejerciera esa función, señaló que la persona que se muestra renuente por así debe ser sancionada disciplinariamente por el juez, ¿ya? Y le señaló a su vez que el juez en todo caso tiene que tomar las medidas necesarias que él considere, ¿ya? Las que él considere que sean pertinentes para hacer cumplir el fallo judicial. Ese es el artículo 27 del decreto 2591 del 91. Ya a su vez encontramos el artículo 52, que habla de la sanción ya material. ¿A qué se expone una persona que desatienda un fallo de tutela? Dice la norma que puede ser sancionada con arresto, ¿verdad?, de hasta 6 meses y además una pena pecuniaria de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esas son las 2 normas que rigen nuestro país del incidente de desacato. Y hay una tercera que se encuentra mencionada en el decreto 306 del 92, que señala que como hay funcionarios públicos que solo pueden ser sancionados por el Procurador General de la Nación, entonces en esos casos puntuales el juez que conozca la acción de tutela debe remitir el expediente al Procurador para que sea él quien finalmente adelante la investigación y, si es del caso, imponga las sanciones que sean pertinentes. De esos 3 artículos se destaca algo muy importante, y es que en ningún momento el legislador le señaló una oportunidad al juez para que resuelva el incidente. O sea, no le dice a usted a resolverlo en 10, en 5, 4 días, en 2 horas. Entonces lo que ocurre es que, como no existe ese vacío, el juez dura con el incidente de desacato 3, 4, 5 meses, 6 meses. Ha habido casos penosos en que dura hasta 1 año, y mientras tanto pues la persona ya está esperando que le resuelvan su incidente. La jurisprudencia, que es el segundo punto, infortunadamente no nos ayuda mucho. Una sentencia de este año, la 463 del 2011, el maestro Pinilla, el doctor Pinilla como magistrado, Nilson Pinilla, señala, advierte que para esta corporación ha sido enfático que ya es una línea jurisprudencial consolidada, que la existencia del Estado se justifica siempre y cuando haga cumplir los fallos judiciales, y más en tratándose de una acción de tutela. Y por eso condigna que siempre que se logre demostrar que un funcionario o una persona privada incumpla un fallo judicial de esa naturaleza, debe ser sancionado. Esa fue, como les digo, una jurisprudencia de este año, hace aproximadamente 15 días, y retomó, digamos, una línea jurisprudencial que se planteó el año pasado, la sentencia 652 de 2010, en que la Corte, infortunadamente, pues, hace un retroceso judicial en el sentido de señalar que si una persona que se muestra reacio a cumplir el fallo judicial, que inicia el incidente de desacato en contra para que se obligue a cumplir, es sancionado con el incidente de desacato, luego que seguramente hayan pasado 4 o 5 meses, pero si finalmente él cumple el fallo judicial, dice la Corte, no hay que imponerle la sanción.
¿ya? Se pierden los efectos de la sanción. Entonces lo que yo veo acá es que el miedo, ¿ya?, que podría tener una persona que se niega a cumplir un fallo de tutela, pues ya no existe, ¿ya? Porque la Corte dice que ese no es el fin del incidente desacato, ¿ya? Que el fin del incidente es obligar a cumplir, y si se cumplió, pues ya no hay que no tiene fin la pena, ¿ya?, privativa de libertad o naturaleza económica. Igualmente la jurisprudencia nada dijo acerca de la oportunidad, ¿de acuerdo? Volvió y guardó silencio, no nos colaboró para nada. Digo no nos colaboró porque, digamos, mi oficio, digamos, con la universidad es trabajar en el consultorio jurídico. Entonces a mí me corresponde atender a las personas que llegan allá a contar las tristezas de que no me han cumplido el fallo judicial. Entonces uno como que se siente impotente porque dice, pues ya no puedo hacer más nada, pues ya un poco como una sensación de frustración. Y como les digo, la Corte en estas sentencias no ha hecho jurisprudencia en torno a esa oportunidad en el que el fallo de tutela debe ser resuelto, ni menos el incidente. El tercer punto que he programado es las falencias que yo he detectado. Las falencias que yo he detectado, digamos, podrían ser las siguientes. Un gran problema, que la acción de tutela es de rango constitucional, ¿cierto? Está contemplada en el artículo 86. Pero el incidente de desacato es de naturaleza legal, ¿ya? Entonces, no se explica que la fuerza vinculante o lo que obliga a que se cumpla una acción de naturaleza constitucional no tenga esa misma investidura, ¿ya? Otro segundo problema, que ya lo he reiterado, es la carencia del señalamiento de la oportunidad para resolver el incidente de desacato. Ni la jurisprudencia ni la norma lo señalan. ¿Ya? Total silencio, en muchas ocasiones impune en torno a esa situación. Otro problema que es la respuesta ya cotidiana de la rama judicial, infortunadamente, tengo que decirlo así, la excusa perenne de la congestión judicial. ¿Ya? Entonces ellos tienen que sacar muchos fallos y no pueden sacarle tiempo para resolver un incidente de desacato. ¿Ya? En otras palabras, prefieren que se muera la persona y ellos sacarse el fallo judicial. ¿Sí? Eso son pedacitos funciona la situación. Otro problema es que, y eso ayuda al argumento del juez, es, mire, si yo resuelvo un incidente de desacato, a mí eso en las estadísticas no me cuentan, ¿no? Y ahí me miden es por estadísticas. En cambio, si yo saco tiempo para resolver un proceso ordinario o quizás otra tutela, un habeas corpus, esos estadísticamente sí me valen, ¿no? Entonces, esa es otra excusa, digamos, pero no presentada ya al público, o sea, es una excusa que se maneja ahí por debajo de la mesa, digamos, o sea, algo muy íntimo, pero también ocurre. ¿Qué propongo yo? Pues es una propuesta que, como le digo, eso está sujeta a que se le hagan las críticas y si es posible mejorarlo. La propuesta mía es, digamos, muy sencilla, pero espero que sea más fuerte de lo que aparenta ser. Considero que la acción, el incidente de desacato, como tal, como una acción judicial, debe ser elevada al rango constitucional, ¿verdad? No puede seguir ahí, digamos, como si fuera una menor de edad en comparación con la acción de tutela, sino que deben ser, digamos, elevadas al mismo rango. Y esa tarea, pues, ¿a quién le corresponde? Pues, naturalmente al Congreso de la República, ¿sí? Que mediante un acto legislativo debe consolidar esa tarea. Y considero que para ello se debe agregar un inciso final al artículo 86. Este artículo, como ustedes lo recuerdan, lo saben, que creo que todos son abogados, o aspiran a hacerlo muy pronto, este artículo hace referencia a la acción de tutela, a sus características, a la oportunidad que debe resolverse por parte del juez, y considero que allí es el lugar pertinente para agregar
lo relacionado con el incidente Zacato. Ya que yo lo proyecté, pues me tomé el atrevimiento, digamos. Entonces, una vez interpuesto el incidente Zacato en tutela, el juez deberá resolverlo mediante un procedimiento preferente y sumario, que en todo caso no será superior a 5 días. Entonces, que la propia Constitución sea la que le dé la oportunidad al juez para que resuelva ese incidente, que no es otra cosa distinta que una persona que está detrás allí diciéndole: por favor, señor juez, ayúdeme a cumplir la orden que usted dio. Mi vida, mi dignidad, mi igualdad, mi libertad dependen de esa orden judicial que usted tiene ahí depositada en su materia. Las críticas que se podrían hacer es: bueno, ¿a usted no le parece que 5 días es un término muy corto? O sea, hay que correrle traslado al demandado, hay que averiguar si es cierto que no se le ha cumplido la orden, ¿no? Entonces no podemos vulnerarle un derecho fundamental al demandado, y más cuando la sanción que se le va a imponer es de arresto o de naturaleza económica. Pues la respuesta a mi juicio es que no hay problema. El juez cuenta con 10 días para determinar si él tiene o no tiene derecho, ¿cierto? Y si él al cabo de los 10 días concluyó que tiene derecho, ¿por qué tiene que tener más tiempo para saber si le han cumplido o no le han cumplido el fallo? Si es que el señor le está diciendo que no le han cumplido el fallo. El último tema es la presunción de buena fe, y además se trata de un proceso sumario. Pues corre el traslado de 24 horas, y si la persona guarda silencio, porque eso es lo que ocurre, los incidentes de Zacato muy pocas veces lo responden. Entonces, en esa medida, que es la crítica que veo que es como más apremiante, pues creo que se puede resolver de esa forma. Pero mientras que eso sucede, ¿cierto? Mientras que eso se logra consolidar en la mente de algún congresista que a su vez persuada a sus otros compañeros, sus compañeros colegisladores, mientras eso sucede, pues tenemos una esperanza, pero al fin y al cabo esperanza, y somos nosotros. Porque yo estoy seguro que aquí alguno o alguna, espero que algunos y algunas sean jueces de la República. Y cuando ustedes sean jueces o juezas de la República, o magistrados o magistradas, espero que se acuerden de este día y digan: oigan, sí, acá hay unos incidentes de Zacato, y voy a hacer uso de eso que hablaban ayer, es el activismo judicial. Si bien es cierto, no tengo una norma que me diga: oigan, yo tengo que resolver esto rápido, pero ustedes, como jueces de la República, lo pueden hacer, o como jueces de la República. Y creo que son ustedes, no muy poco, los que están jueces en este momento. O sea, yo desconfío mucho de los que son jueces en este momento, porque, digamos, ya tienen esa vieja tradición de la pereza, y el activismo judicial realmente se hace, pero en las altas cortes. Un juez de la República municipal, sí, son muy pocos. ¿Para qué hablar sobre poesía vacía? Las cosas son así y hay que aceptarlas. Más bien, esa nueva generación que está germinando es muy enriquecedora. Y entre otras cosas, porque el activismo judicial que yo he visto, los jueces digamos, de civiles y circuitos son penosas. Aquí en Bucaramanga, por ejemplo, no es posible instalar más acciones populares, ¿ya? No es posible, no se les ocurre, infortunadamente. A una juez, no sé el nombre, por supuesto, por respeto, y acá obviamente la decisión judicial, se le ocurrió decir que como la acción popular tiene investidura constitucional, entonces ella va a abarcar todos los derechos constitucionales de naturaleza colectiva en Bucaramanga, ¿ya? Y ordenó anular todos los procesos judiciales que cursan en Bucaramanga en torno a espacio público, accesibilidad para personas en estado de discapacidad. Hay unas losas guías que son para personas con problemas de visibilidad. Entonces la losa tiene un sendero por el cual la persona se guía, ¿ya? Bueno, y dijo que ella va a resolver todos los problemas y ordenó anularlos todos. Y el Tribunal Administrativo Santander dijo que sí, que eso era válido. Entonces, mire, hasta llega el problema. Ella ya está anunciando un sentido del fallo, ¿ya? Que tiene que ser necesariamente condenatorio contra el municipio, ¿no? No va a salir con que lo va a exonerar.
Ahí sí nos deja peor todavía. Pero lo peor de todo es que la orden judicial va a salir diciendo que ordena a municipios que no vuelva a vulnerar derechos colectivos y que repare puentes, que repare zonas de acceso para discapacitados, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, eso pues cómo se cumple. Hay una orden judicial acá en Bucaramanga que ordenó que todos los puentes de la ciudad deben tener zona de acceso, o sea, rampas. Y ahí están todos sin rampas. Y cuando la persona intenta accionar, entonces le aplica una figura jurídica que llama cosa juzgada. Entonces todos los discapacitados en esta ciudad están, o los que llegamos a hacerlo, porque esperemos que ninguno, graves, ¿sí? Porque ese activismo judicial que le pareció a ese juez esa cosa que era muy importante, pues lo que resultó fue frustrando la protección de derechos que es de naturaleza constitucional también. Y lo que hay detrás de ello, pues es, a veces no es ni siquiera ese garantismo, sino de poco, a veces es un sentimiento de envidia, porque a esos actores populares se les reconoce un incentivo económico. O sea, les daban 10 salarios mínimos, alrededor de 5 millones y medio, por ordenar que se llevan rampas del puente. Entonces dicen que están viendo multimillonarios, que están arruinando la sociedad, etc. Y se construyó esa hipótesis que infortunadamente pues, no nos debe llenar de orgullo. Entonces por eso digo que el activismo judicial en mi caso en particular lo confío más en los que estamos naciendo a la vida jurídica que en los que actualmente desempeñan esos cargos. Esa es la propuesta, le agradezco la atención prestada y muchas gracias.